la familia es lo que cuenta. Yo creo que todos escondemos secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre bueno para todos, ¿no? Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede Amar es la capacidad de dar y de recibir, ambas cosas, ¿no? Entonces, nosotros no podremos tender ningún puente hacia nadie si nosotros no nos hemos entendido a nosotros mismos como un campo de cultivo en el que nos educamos para dar y para recibir, ¿no? Y yo subrayo, particularmente porque eso es lo que subraya la meditación y la contemplación, este movimiento del recibir, porque se nos ha educado a que lo importante es amar, lo importante es ayudar a los demás, y no se nos ha educado tanto en que es igualmente importante saber recibir, saber dejarse amar o dejarse ayudar. Lo más difícil para un enfermo es dejarse ayudar. Que lo que más nos cuesta cuando estamos enfermos es ser dependientes de otros, ¿no? Sin embargo, nosotros no podremos amar si no nos hemos dejado amar previamente, ¿no? O sea, por la sencilla razón de que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, tender puentes al mundo o a los demás supone que antes has sabido tender puentes para ti mismo, ¿no? Y que por tanto estás reconciliado con quien has llegado a ser y con quien estás siendo. Buenas noches. Nada para afuera, todo para los adentros. La llamada del desierto, el viaje interior, la meditación, el silencio, la calma, la espiritualidad, todo eso representa Pablo II, que es ahora mismo, además de un autor, un escritor de éxito, muy leído, seguido, no solo en España, sino en muchos países, traducido a tantos idiomas y que está involucrado en ese viaje hacia los adentros. Pablo, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Está con nosotros, está con ustedes, estamos en su casa, en su palomarcico, porque esto será un palomarcico, ¿no? Bueno, es una casa muy especial porque la he construido un poco a mi gusto. Mi hermano vive en el piso de abajo y esta es una casa muy grande para todos mis libros. Está conmigo también mi perro y bueno, hasta los 40 años no he podido tener una casa mía y ahora que la tengo pues me gusta invitar y es una casa para todos mis amigos. Dices tú, recordando aquello de Kafka, que el libro tiene que ser una bofetada al lector. Y yo cuando lo leí dije, pero bueno, una bofetada, una bofetada. Kafka es mucho más duro, porque él dice que el libro tiene que ser algo así como un hacha que cae sobre el lector, es decir, que le parte en dos.
lo ideal sería que los libros no nos dejaran indiferentes, sino que nos provocaran, nos sacaran de nuestro mundo habitual, nos lograran estimular, que fueran un acicate. Creo que los libros está bien que puedan ser puntualmente bofetadas, pero también caricias, porque la vida no es solamente sombra, también es luz. Y que nos descoloquen. Eso de descolocar te fascina a ti. Me parece muy importante porque tantas veces buscamos nada más lo que nos confirma, y lo que nos confirma y ratifica lo que ya creemos o pensamos no nos ayuda a crecer, ¿no? Siempre hay crecimiento cuando hay desestabilización, ¿no? Y yo creo que la literatura tiene que tener siempre este aspecto provocador. El silencio. Por cierto, ¿qué silencio hay en esta casa? Pues sí, está muy cerca de Plaza Castilla en Madrid, pero a pesar de que es una zona con mucho tráfico de personas y de coches, sí, es una casa silenciosa. El silencio como necesidad primordial del hombre de hoy, que es algo en lo que tú insistes mucho. Insisto mucho porque creo que estamos bombardeados por palabras, imágenes y sonidos permanentemente, y creo que si no creamos espacios de silencio, esas palabras, imágenes y sonidos nos van a destruir en lugar de construirnos, ¿no? También creo que la literatura es una actividad profundamente espiritual, la escritura, y eso significa que para que una palabra escrita o hablada llegue al interlocutor, al lector o al que escucha, tiene que haber sido precedida por el silencio, ¿no? He afirmado muchas veces que lo difícil no es escribir, sino que lo difícil es tener vida interior. Tantas personas escriben formalmente bien, muy correctos, pero realmente no hay transmisión de vida, ¿no? Y esto es precisamente porque no se vive la literatura, la escritura como un acto espiritual. Ahora que hablas de la transmisión de vida, vivir, dices tú también, es transformarse en lo que uno es. Sí, yo creo que el tema fundamental de nuestras vidas es, o la pregunta espiritual por excelencia, podríamos decir, es ¿quién soy yo? Y la respuesta a esa pregunta es nuestra propia biografía. Vamos respondiendo en nuestra historia a esta cuestión. Entiendo la novela como una exploración en la propia identidad desde egos imaginarios. Por tanto, la identidad es básica para la novela. De los libros que más te han marcado, que tú citas, hay uno que no falta nunca, el libro del desasosiego, de Fernando Pessoa. En ese libro hay una frase que me gustaría que comentaras y que recordarás: yo no soy nada, yo nunca seré nada. Bueno, dicho esto, tengo todos los sueños del mundo. Bueno, Pessoa evidentemente es uno de los escritores junto con Kafka, ¿no? Y Hermann Hesse y alguno más, pero que han conformado mi propio universo literario de manera muy clara. Me interesa Pessoa no solamente como escritor de algunas obras memorables como este libro de Desasosiego, sino también como arquetipo del escritor, y cuando entiendo arquetipo de escritor quiero decir una persona que ha vivido la literatura como religión, es decir, que se ha sacrificado en el altar de las letras. A mí de Pessoa me gusta mucho una cita que durante un tiempo presidió mi propio blog, que es: no al poder, no al placer, no a la gloria, la libertad, solo la libertad, ¿no? Y también procuro que eso sea un lema en mi vida. No al placer, no a la gloria. Y no al poder. No al poder, solo la libertad. Eso me recuerda a San Juan de la Cruz, en aquella coplilla suya: como no hay deseos en la casa de la nada, nunca el alma está penada. ¿Te acuerdas? Muy hermoso, sí. Muy hermoso, sí. Aquel frailecillo de risa que decían los calzados: vaya con el frailecillo de risa. Sí, yo creo que ahora que citas a San Juan de la Cruz, la literatura tiene que reflejar los instintos y los deseos humanos, por supuesto, pero también tiene que reflejar, y esto tantas veces no está tan claro, no solamente la parte, vamos a decir, corporal o la parte mental propia del ser humano, sino también la parte espiritual, es decir, el anhelo interior que tenemos todos, de plenitud. Los creyentes lo llamamos Dios, no los creyentes lo llamarán el misterio, el ser, pero el hombre no se reduce a sus instintos y a sus deseos, sino que también hay algo, una llamada a la que la espiritualidad y la literatura, el arte, intenta dar respuesta. Acabas de tocar algo que me parece muy interesante: la espiritualidad, lo corporal, la espiritualidad y el erotismo, que es algo
que palpita también con fuerza en tus novelas y en tus ensayos. Sí. Yo suelo decir que erotismo y misticismo van de la mano, son las dos caras de la misma moneda, porque ambas están atravesadas por la misma pasión, que es la pasión de la unidad. El erotismo es la unidad de los cuerpos, el misticismo es la unidad de las almas, ¿no? Y afirmar esto es tanto como decir que la aspiración secreta de todo ser humano es estar unido consigo mismo, que no estemos fragmentados, unido con los demás, unido con el misterio, ¿no? Y afirmar esto es tanto como decir que el problema fundamental del ser humano es la fractura, que estamos divididos, de hecho. Yo sostengo que toda novela es un canto a la fractura en la que el ser humano vive y también un canto a la nostalgia de unidad en la que también vive. Tengo aquí algunos de tus libros: La biografía del silencio, Contra la juventud, El amigo del desierto. Ha escrito muchos libros, Pablo II. Vamos a verlos, quiero que los vean. Ahí los tienen, ahí los ven. ¿Con cuál te quedas, Pablo? Esto es como preguntarle a un padre de familia numerosa con qué hijo te quedas, ¿no? Siempre resulta, porque yo les quiero a todos por igual, porque cada uno responde a una entrega. Vivo la literatura como una vocación, que es tanto como decir, como una voz interior, y por tanto he intentado responder, que mi vida fuese un salmo responsorial a la llamada a escribir. En todo caso, tengo un cariño especial a uno que se publicó en el 2013, que se titula El olvido de sí, y que es es una novela a partir de la vida, de la biografía de Carlos de Foucault, que fue un explorador en Marruecos y un ermitaño en Argelia, y bueno, recojo un poco su peripecia, no solamente externa, porque es un hombre con una vida muy exótica, sino también y sobre todo su peripecia interior, que me parece extraordinaria, ¿no? Y que lo cuentas además en primera persona. Sí, hago este ejercicio de meterme en la cabeza y en el corazón de Carlos de Foucault para crear esta sensación de cercanía en el lector. Pues a mí me parece que hay mucho de ti en tus libros, fíjate. Bueno, tiene que ser así. Siempre parto de algo que a mí me toca, que a mí me llama, que he visto, que he oído, que me han contado, incluso que he vivido, y a partir de ahí lo elaboras con el material, con la potencia típica del escritor, que es la fantasía, la imaginación. Por cierto, tu última novela, Contra la juventud, a mí no me parece un libro contra la juventud. Ese titular es un poco equívoco. Yo creo que es un libro, sobre todo, de poner en valor de la madurez. Bueno, la juventud es una etapa en general en nuestra sociedad mitificada, como si lo ideal fuera ser joven. Frente a los años del pasado, cuando éramos jóvenes, yo creo que caben tres miradas posibles. Por una parte está la mirada de la nostalgia, la gente que le gustaría volver atrás. Por otra parte está, que es la mía, la mirada del alivio, gracias a Dios que ya esos años quedaron atrás y ahora estoy en la vida adulta y madura. Y luego pues la mirada a la que yo aspiro sería de agradecimiento, ¿no? por todo lo vivido, por todo lo aprendido. Este libro habla de cómo la juventud es una etapa de ensayos, y como en esos ensayos evidentemente se cometen errores, y esos errores a veces dejan una impronta dolorosa en las personas, en uno mismo y en los demás. Pero los errores son muy importantes, aprendemos en el error, ¿no? Sí, siempre sostengo que la naturaleza del hombre es errática y que por tanto el dolor o el error es nuestro principal maestro. De hecho, si revisamos nuestra vida, veremos que donde más hemos aprendido es de aquello que nos hemos equivocado. Los grandes sabios son aquellos que más se han equivocado, ¿no? Por tanto, si hay algo de sabiduría, esperemos que por lo menos algunos gramitos haya en alguno de mis libros, es porque su fundamento son mis errores y mis equivocaciones, que han sido tantas como es lógico. Vamos a buscar algún gramito de sabiduría de esos que hay en los libros de Pablo II. Por ejemplo, en la biografía del silencio. Dentro de nosotros, dices Pablo, hay un testigo. Le demos o no juego, ese testigo está siempre allí. ¿Qué quieres decir con esto? A ver. Quiero decir que dentro de nosotros
hay, por decirlo con Teresa de Ávila, un castillo o hay un jardín del Edén, y que nosotros vivimos ignorantes de ese castillo o de este jardín, y eso hace que nuestra vida sea mucho más pobre, mucho más mezquina incluso de lo que podía llegar a ser, ¿no? De ese castillo hemos entrado en el vestíbulo y nos creemos que eso es la vida, el vestíbulo, pero hay un montón de habitaciones o de moradas, por decirlo también en el lenguaje teresiano, que explorar, y quizás no ha habido guías espirituales en nuestro tiempo que nos hayan dado las llaves para entrar en esas habitaciones, ¿no? O el mapa para poder orientarnos, ¿no? Para poder también cultivar ese jardín. Bueno, yo soy un hombre creyente, estoy convencido de que estamos habitados, por eso también hablo mucho sobre, y la practico, sobre la experiencia de la meditación. Meditación no es otra cosa que peregrinar hacia nuestro propio centro, como la propia palabra indica, y junto a la meditación habría que hablar también de la contemplación. La contemplación significa peregrinar hacia nuestro propio templo, porque para los creyentes nuestro centro es un templo, es decir, está habitado por ese testigo que mencionas. Y en esto de meditar, a mí siempre me ha parecido importante para asumir errores. Y al final lo de asumir errores es que es clave en la vida, ¿verdad? ¿O no? Bueno, cuando uno medita, lo primero que hace es encontrarse con uno mismo, ¿no? La meditación es un espejo de nuestra realidad. Si no la afrontamos o si roímos espacios de silencio y de encuentro con uno mismo, precisamente es porque no nos gustamos, porque no somos solamente verdad, belleza y bien, como nos gustaría, sino que también somos ambición, codicia y vanidad. Ambición en el poder, codicia en el tener y vanidad en el aparecer. Como eso no nos gusta, pues escapamos de nuestra realidad. Pablo, yo siempre digo que a mí me gusta la soledad bien acompañado, pero bueno, sí. La soledad y el individualismo, que a lo mejor eso a veces se confunde. ¿Dónde está la raya roja, lo que separa la soledad del egoísmo? La soledad fecunda no es aislamiento, sino que la soledad, cuando es fecunda, te lleva a estar en profunda comunión con los demás. Es decir, en el lenguaje budista se podría decir así, el criterio de verificación de la iluminación es la compasión. Es decir, tú sabes que tienes una experiencia espiritual en tanto en cuanto estás conducido o llevado a amar a los demás. Y la experiencia cristiana, diríamos la experiencia de gracia, te lleva a la caridad. Entonces, ¿cuándo sabes que la soledad es fecunda y es constructiva? Pues precisamente cuando te conduce a la comunión. Si por el contrario generamos una suerte de aristocracia interior, pues entonces evidentemente, y que nos aparta de los demás, eso no sería constructivo. Te ha nombrado el Papa Francisco algo muy importante, consultor, no sé muy bien cómo es, a ver, dímelo porque... Consultor cultural del Vaticano. Consultor cultural del Vaticano. Sí, el Consejo Pontificio de Cultura. ¿Y qué te ha dicho cuando lo has visto hace unos días? ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho, reza por mí, que es lo que suele decir a mucha gente, por cierto, pero me lo he tomado muy a pecho y reza por él. Tengo que decir que el Papa es una persona extraordinaria, al menos a mí esa es la impresión que me ha producido cuando he tenido el privilegio y el honor de conocerle personalmente. Es una persona que para mí resulta creíble, admiro que con la presión y la tensión que tiene que estar viviendo por su enorme responsabilidad pueda mantener una sonrisa no impostada, sino auténtica, y una enorme cordialidad y apertura, ¿no? Y creo que está llevando la Iglesia pues con un timón firme y al mismo tiempo flexible. Por cierto, dice el Papa Francisco que no podemos sustituir con ofrendas lo que le debemos al prójimo. Vaya frase. Hermosa, sí, como tantas cosas de las que dice. Qué hondura. Sí, él entiende la Iglesia como un hospital de campaña y por tanto, así como en el anterior pontificado el subrayado estaba en el diálogo fe-razón, el tema de la verdad, yo creo que ahora el diálogo o el núcleo central de su mensaje es la atención a las personas, en particular a los necesitados, ¿no? El dolor, Pablo, el amor, la muerte, las tres heridas de ese poeta que tú tanto quieres, Miguel Hernández, con tres heridas vino, la del amor.
la de la muerte y la de la vida. Y la de la vida. Sí. Las tres heridas. Bueno, tú, que no lo hemos dicho, pero, bueno, no lo hemos dicho, pero nuestras telespectadoras, que son muy listas, y nuestros telespectadores lo saben, eres capellán en un hospital donde atiendes a moribundos, a enfermos muchas veces terminales. ¿Cómo es esa relación tuya, ese encuentro con la gente que se está muriendo, esa cercanía con la muerte? Tengo que decir que es un trabajo el de acompañar a enfermos y a moribundos que me queda grande realmente, porque yo creo que un trabajo así requiere una calidad espiritual a la que yo todavía estoy aspirando, ¿no? Lo que he aprendido pues se podría resumir en dos cosas. Una, en estos 9 años que llevo trabajando en este hospital de Madrid. Una, que nadie muere como no ha vivido. Es decir, que si tú tienes una existencia o una vida superficial, lo normal es que mueras de manera frívola y superficial. Si tienes una existencia mezquina y solitaria, pues lo más normal es que mueras solo. Y por el contrario, si vives de manera magnánima y de manera generosa, pues es probable que mueras acompañado, ¿no? Es decir, que la muerte suele ser un espejo de cómo hemos vivido. Primera cosa. Y segunda, que aunque la mayoría de las personas que he visto morir o que han muerto en mis brazos lo hacen de manera resignada, incluso iracunda o desesperada o ignorantes, ¿no? Porque han preferido la ignorancia o inconsciencia, también he visto gente que muere con elegancia y no les arrebatan la vida, sino que la entregan. Y esto significa que es posible morir de manera auténticamente digna. No como si te quitasen algo, sino como tú entregándolo. Esto es lo hermoso del asunto. Y de hecho escribí hace unos años un libro que se llama Sendino se muere, que habla de la experiencia de una persona capaz de entregar la vida. Y a partir de este contacto con los enfermos fue cuando yo empecé más en serio con la práctica de la meditación, y desde que empecé con la práctica con la meditación, luego me vi obligado, o me vi urgido, mejor dicho, a compartir esta práctica, y de ahí esta asociación de Amigos del Desierto que he fundado hace un año, ¿no? Y con tantas personas que se están apuntando para buscar juntos ese espacio de silencio y de meditación. La adversidad como oportunidad. ¿Qué te dice eso? Bueno, esa es una de las claves de crecimiento fundamentales, ¿no? Es decir, en la vida estamos permanentemente provocados por circunstancias adversas. Esas circunstancias adversas nos pueden ayudar a crecer, o por el contrario nos pueden hundir más. El ojo espiritual es aquel que descubre motivos de crecimiento en cada situación, también y sobre todo en las más adversas, oscuras. Estar atento, estar despierto, que es algo en lo que tú eres machacón. Sí, pues yo creo que la atención es la virtud por excelencia. Creo que igual que de niños, al menos en mi época, se nos enseñaba a aprender cosas de memoria, pues se podría hoy enseñar a las personas a estar atentos, precisamente porque estamos en una sociedad muy dispersa, ¿no? Y la capacidad de atención es básica. Simone Weil, esta pensadora francesa de origen judío, decía, creo que fue en el libro A la espera de Dios, que es uno de mis favoritos de los suyos, editados por Trota, que amar es tanto como estar atentos. Por tanto, tú quieres saber qué amas, pues pregúntate a qué estás atento y averiguarás qué es lo que realmente amas. Vuelvo a la biografía del silencio, donde dices tú que uno de los primeros frutos de tu práctica de la meditación fue el percibir con claridad que lo más permanente es lo impermanente, que todo es pasajero. Bueno, nosotros queremos siempre atrapar las cosas, queremos siempre domesticarlas, queremos que entren en nuestro esquema mental, y esto es natural que sea así, ¿no? Pero también la vida se encarga siempre de demostrarnos que no todo encaja en una categoría o en un concepto, ¿no? Y que también está bien dejar las cosas, ¿no? Es decir, yo no creo que el pensamiento o la mente sean malos, creo que tienen su función. Y que igual que uno no come
a toda hora, sino que come de manera pautada en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, pues con el pensamiento tendría que ser parecido, es decir, que tendríamos que ser nosotros señores de nuestro pensamiento y no siervos, ¿no? O sea, y en la medida en que lo somos, vamos descubriendo que, bueno, pues que efectivamente no todo cabe en nuestra cabeza, porque la vida está en continuo movimiento. La vida no es algo fijo y algo solidificado, sino que es un flujo permanente y nosotros entramos en ese flujo, ¿no? Suelo diferenciar entre la actitud del intelectual y la actitud del sabio, la actitud sapiencial, ¿no? El intelectual intenta penetrar en la realidad, mientras que el sabio es aquel que permite que la realidad entre en él, ¿no? que es distinto, ¿no? Entonces, mediante la meditación, la experiencia del silencio, lo que se busca precisamente es esta actitud de receptividad o de acogida que fomenta precisamente el silencio y que te hace un sabio. Se nos fue el tiempo, es todo tan efímero. Pues ha sido un gusto estar con vosotros y compartir este ratito. Así que te damos las gracias, Pablo, por esta charleta, a la espera de otras, cuando saques ese libro que estás ahora preparando. Estoy escribiendo sobre el entusiasmo, que es mi estado presente, anímico y emocional, pero tardaré porque estoy todavía en una fase muy inicial en esta novela, ¿no? El entusiasmo. Qué importante es eso del entusiasmo. Qué importante. Pues muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pablo II. Nada para afuera, todo para los adentros. Muchas gracias por este rato que hemos pasado juntos. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Semper Fidelis. Son Semper Fidelis. ¿Qué te parece? Pues muy bien, maravilloso. Hasta pronto, buenas noches.